Permítanme. Ok. Entonces, buenas tardes para todas las personas que se encuentran en este momento acompañándonos en la sala de Zoom. Es un gusto para el Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle dar apertura a Lunes con las Artes. En el día de hoy contamos con la presencia de uno de nuestros graduados de la licenciatura. Se trata de Juan Manuel Madrid Ríos. Él es licenciado en Artes Visuales, diseñador gráfico en formación de la Universidad del Valle, con amplia experiencia en el dibujo, la ilustración y la creación de cómics, entre ellos pues su más reciente libro de cómic titulado Tate Quieto. Ha trabajado como ilustrador y diseñador para el medio de comunicación digital La Cola de la Rata, en proyectos tales como el cuento Acotación de Susana Henao Montoya y el reportaje de violencia de género en Risaralda en el 2020. Actualmente ejerce como diseñador principal en nuestro semillero de ArtGraph y en el semillero actual en bioortografías desempeñará papel también como autor y capacitador en el campo del cómic. Sé que Juan Manuel también nos contará un poco de la experiencia de su último cómic publicado con La Cola de la Rata alrededor del fenómeno de la educación en Colombia. Pues para nosotros es todo un gusto, Juan Manuel, tener a nuestros graduados y sobre todo aquellas personas que de nuestra licenciatura obtuvieron un reconocimiento por su excelencia académica con sus trabajos de grado, que es un poco lo que viene pues a contarnos Juan Manuel en el día de hoy. Así que Juan Manuel, bienvenido, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, profe. Primero que todo, pues, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir hoy. De pronto estaré un poquito nervioso, lo siento. Entonces, empezaré un poco, contarles, si tal vez toda mi trayectoria con el dibujo, los trabajos que he hecho últimamente. Quisiera como empezar a hablarles un poco sobre mí. Como bien escucharon antes, mi nombre es Juan Manuel Madrid Ríos. Soy graduado de la licenciatura en Artes Visuales y ahora mismo estoy haciendo diseño gráfico en la Universidad del Valle. Creo que me especializo más que todo en el dibujo y sobre todo en la ilustración digital. A pesar de que durante mi transcurso sobre artes vi que, digamos, hay muchos campos posibles de uno expandirse, no solamente en el tema práctico, sino también como pedagógico. Algo que quiero tomar como parte de esta presentación, donde uno combina la educación, la creación y la investigación. Entonces, para empezar, quisiera hablar un poco de mi inspiración. Voy a contar un poco de mi historia, digamos, con todo el transcurso del dibujo. Y es que creo que todos, digamos, hemos empezado viendo muñequitos, caricaturas, dibujos animados, que de cierta forma, pues, nos inspiraron de alguna manera. En mi caso, yo he dibujado toda mi vida, siempre he dibujado desde niño. Y creo que estas fueron como mis mayores influencias. Siempre los veía, los dibujaba. Por desgracia no pude encontrar esos dibujos, quería mostrárselos. Les mostraré unos que encontré cuando era muy chiquito, los tengo ahí. Pero yo empecé así, o sea, creo que siempre desde que era pequeño consideré que dibujar era algo, nunca lo consideré como algo especial, simplemente lo hacía porque me gustaba y siempre considero que es como algo muy natural en mí. Dibujaba porque me gustaba, no porque, digamos, me sentía obligado a algo. Y creo que empezó por esto, por dibujar Dragon Ball, los muñequitos. Yo me preguntaba siempre, o sea, ellos sabrán que están vivos cuando veían esa edición. Y siempre me fascinó como esa idea de dibujar y crear personajes. Eh, Estos son, bueno, yo pues tuve la suerte de tener unos padres que siempre me han apoyado mucho en el tema del arte. Nunca, bueno, generalmente a los artistas siempre nos han criticado mucho eso, de que digamos, tú el arte de qué vas a vivir o cómo te vas a sustentar con eso no da dinero o cosas así. Y creo que siempre son cuestionamientos que uno se piensa a la hora de querer dedicarse a esto. Yo siempre los he tenido, digamos, pero igual nunca he tenido como esa limitancia de que mis parientes o familiares, digamos, me hayan reprimido eso. Antes creo que lo impulsaron. Este que tengo aquí, no sé qué edad lo hice, la verdad. Fue ya que mi papá me ayudó mucho, digamos, que a meter una academia de artes.
Entonces aprendí mucho ahí, aprendí muchas técnicas diferentes, por ejemplo, estos en pastel, que otro que hice creo que es acuarela, no, témpera, no sé. Pero en estas temporadas, digamos que me dio mucha libertad. Aprendí mucho más, no tanto dibujo, sino a pintar, como a explorar muchas técnicas distintas, como no solamente lápiz y colores, sino muchas pinturas, óleo, acuarela, pastel. Y duré un tiempo así, aparte de hacer como mis dibujos personales de muñequitos anime, creo que siempre he hecho y creo que me ha influenciado mucho, digamos, en la actualidad y que van a ver, digamos, más tarde y también que me ha dado como un conflicto a la hora de entrar como el entorno laboral y profesional. Ya les explicaré un poco esa anécdota. Que hay otro, no recuerdo bien, creo que es acuarela. Eh, es curioso porque he tomado la acuarela como, digamos, una de mis técnicas principales. Y eso de que cuando era muy niño, nunca la exploré como mucha profundidad. Siempre me limitaba mucho al lápiz, los colores, los pasteles, porque siempre creo que soy muy vago en ese sentido, porque siempre busco como una forma más como rápida y que no me complique tanto la vida a la hora de pintar algo. Y creo que la acuarela es como una técnica muy fácil y complicada a la vez de usar, ya que te permite, digamos, expandir mucho el color, pero también te puede poner muchos problemas. Y me gustaba de cierta forma ese reto y que también apliqué mucho a la hora de hacer la tesis, como digamos, como un complemento más, como algo que hiciera algo único. Eh, Voy a hablarles un poco de mi entrada a Univalle, ya que cuando uno termina el colegio, al menos en mi caso, yo siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Siempre me han preguntado eso, digamos, y creo que desde niño, uno siempre, no, pues quiero ser chef, yo quería ser veterinario, por ejemplo. Unos quieren ser bomberos, astronautas, sí, cosas de niños. Pero nunca me planteé realmente qué quería hacer. Sabía que me gustaba dibujar, pintar, cosas así, pero no tenía ninguna idea exactamente profesionalmente uno que pueda dedicarse a eso. Lo más cercano era, digamos, diseño gráfico, que todo el mundo me decía eso y era como mi, mi meta principal de haber entrado a Univalle, estudiar diseño, aunque no supiera realmente qué es o cómo, o yo qué podría hacer ahí con mis habilidades, por decirlo de alguna forma. Por cuestiones de la vida, digamos que no pude entrar a diseño. Entonces me presenté a artes visuales y hice la prueba y pasé. Eso fue por allá en 2014, creo yo, sí. Y la verdad es que las artes, en el tema educativo en los colegios, es muy superficial, ya que en realidad no te enseñan artes, te enseñan a pintar, digamos, te enseñan a dibujar, o simplemente la clase de, no, es que el profesor no vino, háganme un dibujito ahí rápido para que salgamos de esto. Y es la realidad en muchos colegios. Artes es simplemente como la clase bonus, la clase de relajo, la clase de, no, pues esto te metemos porque hay que meter de alguna forma. Y eso es un poco triste, ya que yo entré con esa mentalidad a la carrera, sin saber a qué me iba, como a qué me estaba presentando, la verdad. Y es que el arte en sí es tan profundo, con tantas capas, es muy versátil, no simplemente es la pintura, que eso como que todos tenemos esa referencia. Picasso, Van Gogh, Da Vinci, los típicos pintores de la antigüedad. Pero no solamente eso, y hay muchas cosas muy locas que te pueden como romper la cabeza. Y es algo muy interesante cuando entré a artes, porque digamos que aparte de encontrarme personas con un cierto interés mutuo, digamos, a la hora de dibujar o ilustrar o, digamos, ciertas como intereses, me di cuenta que no tienes que saber dibujar si quieres ser artista. Igualmente pasa con el diseño. Muchos tienen la mala creencia de que, no, si tienes que ser buen diseñador, tienes que saber dibujar, tienes que saber cómo tener un ojo. Bueno, digamos que un poco así, pero no es tan necesario. Igual como en el arte y el diseño es muy versátil, digamos, no simplemente tienes que saber una cosa para ser bueno. Es algo que aprendí mucho estando en la carrera de artes.
con mis compañeros y también me hizo como expandirme esa idea. O si bien yo me dirigí mucho por el camino de ilustración, probé muchas cosas distintas, la instalación, el performance, creo, la verdad, no soy mucho de hacer cosas físicas, pero creo que es una experiencia muy grata, digamos, probar muchas cosas distintas, no simplemente dibujar. Eh, bueno, estos son, yo acostumbraba mucho en el colegio y cuando comencé la universidad a hacer muchos dibujitos, borradores en los cuadernos. Y cuando empecé, como ya a entrar a clases Univalle, yo hacía mucho este muñequito, que era como una versión mía de como eventos rutinarios que me tocaban como despertarme o por lo menos ese día yo estaba en clase y hacía un calor y fue madre, entonces lo dibujé ahí y eso fue las primeras cosas que yo iba publicando, digamos en las redes, estos muñequitos, y iba haciendo estas cositas con como mini historietas, digamos, eh, cuando me levantaba temprano para ir a clases o cuando estaba en clase de dibujo, que tenía una compañera que tenía dolor de espalda y tenía que montarse, digamos, a las sillas porque no alcanzaba el caballete. Era interesante ese tipo de interacciones y me gustaba graficarlas. No sé qué pasó, no seguía haciéndolo. Yo tiendo mucho a cambiar de temas o estilos y creo que algo que van a ir viendo con la presentación de que yo hago muchas cosas de todo. Nunca me quedo como en un solo estilo, sino que siempre voy variando, cambiando. Entonces, pero sí, durante ese tiempo hacía muchos de estos muñequitos, era como mi versión. Yo tiendo a dibujarme mucho, van a ver. Creo que casi todo es como yo en otras versiones. Y esto es una de las cosas que yo hacía, muy influenciada de los muñequitos que yo veía de niño, el anime, las caricaturas, Pokémon. Hubo un tiempo en que empecé a explorar con el rapidógrafo, la tinta. Creo que me quedé mucho en esta parte, mucho tiempo. Me gustaba mucho como cuando descubrí el rapidógrafo, fue como que wow, porque yo usaba mucho micropunta, ese azul que se iba esparciendo por la hoja, eso era horrible. Y descubrí el rapidógrafo me cambió la vida, literal. Cuando entré a la carrera de artes, empecé como a explorar diferentes técnicas y unos profesores, por ejemplo, en me hacía dibujar simplemente con la luz en cartulina negra. Y era algo que nunca había como intentado antes o explorado. También empecé con los lápices de colores, carboncillo, con la tinta china. Por ejemplo, hice varios como estas propuestas. Pero también por mi parte iba como haciendo mis propias cosas, como mi propio, digamos, exploración. Como dije anteriormente, yo me fui mucho por el lado de la acuarela. Entonces, yo pasé una temporada pintando acuarela mucho tiempo. Digamos, tenía muchos dibujos. Creo que aquí no los tengo todos, ¿no? Pero yo mantenía así, tenía una biblioteca chiquita donde iba pintando cualquier cosa que me ocurriera con acuarela y creo que de esa forma la fui como desarrollando. Ya con el tiempo y fui haciendo muchas cosas. Creo que pues, mis primeros dibujos no eran así, esos son de los últimos que digamos logré rescatar de alguna manera. Y creo que al final me fui más como por este estilo. ¿Qué es eso? Y eso es lo que actualmente pues estoy publicando, digamos, en mis redes sociales. Voy a hablarles un poco de Tatequito, que fue pues mi trabajo de grado y también el cómic con el que pues me logré graduar de la universidad. Es un cómic documental, así que voy a explicar un poco más sobre el trabajo. El objetivo general, bueno, se los voy a leer, era visibilizar el fenómeno del bullying escolar en la población estudiantil de la institución educativa Alberto Carvajal Borrero de la ciudad de Cali, mediante una propuesta de cómic documental que valore el testimonio como rasgo sensible de creación. Eh, Mi objetivo era como que, bueno, siempre tenemos a la hora de hacer un trabajo de grado, digamos, una motivación. En mi caso fue que, bueno, todos hemos sufrido de bullying, pero digamos que siempre nos afecta de forma distinta a todos, uno más, uno menos. De cierta manera creo que
el bullying que me han hecho a mí desde pequeño ha influenciado de alguna forma mi forma de ser, digamos, en la actualidad. Entonces, en ese entonces, digamos que no era llamado bullying, era simplemente, digamos, un juego de niños. Era como una forma de normalizar el maltrato, la violencia, cosas que ahora en día, si bien siguen pasando y son mucho más, digamos, más graves, muchas veces no se toman medidas y si lo hacen, no son lo suficientemente, digamos, efectivas contra ese tipo de casos. Entonces, mi objetivo era como de alguna forma mostrar esas historias reales que pasan en los colegios, esos maltratos, esos, digamos, y cómo los niños pueden sentirse afectados por eso. Entonces, para el trabajo, fui tomando un proceso. Voy a mostrarles el proceso del cómic mientras voy narrando un poco cómo fui como desarrollando el cómic. Eh, Esto hace parte de la metodología. Yo empecé mucho desde la especulación, hacía bocetos, digamos dibujos de personajes que, digamos, de alguna forma tuvieran rasgos que los, digamos, los discriminaran. Eran cosas muy, digamos, como muy clichés, que de las gafas, que tiene una ceja, que tiene las moñitas, la narizona, y que tenía como más grande. Entonces eran como cosas muy clichés que yo, digamos, veía en caricaturas o programas. De ahí me basaba para hacer, digamos, algunas cosas que pudiera utilizar, digamos, para personajes finales. También, igual, con la técnica y el color, decidirme más por la análogo, más que lo digital, ya que en ese entonces, pues, me sentía más cómodo a la hora de realizar el trabajo, no tanto de manera digital. Decidí la acuarela, ya que era como la que más tenía control en ese entonces, y me gustaba mucho el acabado que daba. Entonces, fue más como por los que me fui y como esos fueron como los primeros bocetos, por decirlo de alguna forma, que yo utilizaba para ver cómo me podía quedar el cómic. Ya empezando con las actividades con los niños, aquí es donde entra en juego mucho la creación, investigación y la educación, ya que siempre he pensado que un trabajo de investigación-creación es un círculo, digamos, donde todo el mundo puede beneficiarse. Los chicos, digamos, con las actividades, podrían de alguna forma pensar cosas nuevas, como, o también, digamos, adentrarse en ellos mismos mediante los trabajos de introspección que les colocaba. También me ayudaban mucho a mí en el sentido de trabajo, ya que ellos me aportaban todo, ellos me aportaron todo para la realización del cómic. Yo lo que hice simplemente fue, digamos, plasmar yo mi estilo de alguna manera al final. Esta fue una de las primeras actividades, que era que ellos mismos escribieran una historia personal que les hubiera pasado, ya fuera de bullying, acoso, maltrato, lo que sea. Y de las historias que ellos me dan, yo iba haciendo como un paneo, iba separando algunas que podrían funcionar mejor, o otras que, o siempre hay un tipo de bullying distintos. Entonces tomaba historias que tuvieran como un tipo de acoso diferente. Después de eso, yo, a partir de esas historias, yo dibujé unos personajes hipotéticos, todavía son hipotéticos, eh, con rasgos hipotéticos, donde, digamos, representaba lo que sucedía en esas historias. Estos son algunos de los que hice. Y aparte de eso, hice una tabla donde identificaba pues, el nombre del estudiante, qué tipo de bullying era, el lugar donde pasó, el hostigador y la víctima. Eso me ayudaba de alguna forma a ir como organizando la información que me daban. Después, en la segunda actividad, les pedí a los chicos que dibujaran esas historias. Esos son unos, digamos, cómics de ellos. Y ellos relataban la historia que me escribían. Y era mucho más gráfica, era mucho más fácil de entender. Y a partir de esto, eh, también hice otra actividad donde ellos mismos, digamos, escogían la paleta de color de los personajes. Entonces, de cierta forma, ellos me dieron todo, toda la información para hacer,
¿Eso es en tu ambiente o es alguien aquí? Sí, es un desgraciado que está afuera, que no sé qué está haciendo. Perdón, que ya estoy enojado. Tranquilo, Juan, que eso es normal. Eh, y a partir de todo esto que ellos me dieron, de toda esta información, digamos, me ayudó como a, a estructurar el cómic. No pude encontrar bocetos, digamos, de cómic cuando lo hacía, ya que perdí unas informaciones con el computador, pero esto es como ya el final. Yo tomaba, digamos, tomaba los personajes, los colores, tomaba las historias y yo simplemente las iba organizando, digamos, ya a mi estilo y, digamos, de una forma mucho más gráfica. También se puede ver como la aplicación del color y de acuarelas, que si bien al principio era como, es un trabajo muy tedioso hacer un cómic, creo que no hablaba mucho de esto, pero es un trabajo muy arduo, muy lento y necesita mucha paciencia y también como mucho amor, digo yo, porque yo hice, en mi salió 60 páginas y al último yo ya estaba hasta el cuello de, no sé, ya no quería hacer más. Entonces creo que es un trabajo que hay que hacer con mucha paciencia y más si es análogo, ya que creo que es como el doble de esfuerzo, ya que en trabajos posteriores le hice la digital y se ve mucho la diferencia o mucho más fácil. Ya aquí voy a hablar un poco ya mi experiencia laboral con la Cueva de la Rata, que es un periódico virtual. Ellos me han contratado, digamos, para hacer infografías o ilustraciones. Una de las siguientes es sobre el cuento de acotación de Susana Henao. Ellos me dieron total libertad, digamos, a la hora de graficarlo. Yo decidí hacerlo de un formato, digamos, narrativo, de contar de cierta forma la historia del personaje principal. Y fue interesante, ya que, como conté en un principio, yo fui como muy influenciado por la estética de las caricaturas, el anime. Y aquí fue donde ya empecé a notar problemas, digamos, en un área más profesional, ya que ese cierto tipo de estética no funciona en ciertos medios. Entonces tuve muchos problemas en esta parte porque si bien les gustó, me dieron muchos peros, digamos, a la hora de que los personajes tengan los ojos rasgados o que tengan un cierto tipo de color, como está pintado. Entonces fue como un choque a mi realidad porque generalmente pues, nunca había escuchado como este tipo como de quejas, por decirlo así. Ya este es otro trabajo que hice para ellos, que es un reportaje sobre violencia de género en Risaralda. Y pues como pueden ver, sigue teniendo como una estética muy, digamos, oriental, muy de cómic, de anime, por decirlo así. Y esta sí me tocó rehacerla, digamos, una estética mucho más para un reportaje, digamos, para un periódico. Esta es como ya, bueno, también hice algunas infografías para ellos. Esto es como una de las que hice. Y esta ya es como la versión final del anterior que vieron. Creo que igual, de todas maneras, si bien tú estás acostumbrado a una estética y te la piden cambiar, es un choque bastante fuerte de mí, por ejemplo. No me gustó mucho en ese sentido, ya que es como que me estoy forzando a hacer algo que no hago, o sea, deberían buscarme por cosas que sé hacer o que les guste lo que yo hago, entonces igual es parte del trabajo, tener que amoldarte a lo que ellos te piden. Este es como el trabajo más actual que he hecho para ellos, es un cómic documental de igual manera, es un reportaje sobre los colegios en el Chocó que han sido, digamos, no han podido ser terminados o han sido abandonados por el gobierno. Les vamos a hablar un poco del proceso y contarle un poco de experiencia con este. Este ya sí es como un cómic que ya decía hacerlo estrictamente digital, también por el que me lo pedían y era como mucho más fácil. Y fue algo con muchos tropiezos en ese sentido, ya que aquí descubrí como, digamos, la metodología para hacer un cómic. Cómo empezar a hacer primero los bocetos, primero hacer los diálogos para saber dónde va a ir cada cosa. También la estética, también me estaban otras cosas, la estética
que es, digamos, muy anime, me tocó hacerlo mucho más real a los personajes, mucho más, digamos, como si fueran fotografías de cierto modo. De hecho, la creación de cómic fue a base de fotografías. Ellos me daban muchos recursos, pero al final era como que simplemente redibujar las fotos que me mandaban y, digamos, yo copiar algunas cosas para que tuvieran sentido. Fue un trabajo muy largo, de casi, no sé, 5 meses, tal vez. Tuve que pedir ayuda para que me ayudaran a terminarlo. Y fue un proceso bastante tortuoso, sí. Hacer cómics es bastante, digamos, hay que tener mucho esfuerzo, hacer mucho esfuerzo para hacerlo. Y eso que, aunque de cierta forma este es mucho más corto que el que yo hice para la tesis, lo sentí mucho más, como, mucho más difícil, ya que cuando tú estás en un entorno laboral, tú tienes que siempre darle, digamos, una respuesta a tu jefe, por decirlo así. Entonces, cada vez que yo hacía una página o terminaba un capítulo, yo siempre tenía que esperar a que ellos revisaran, a que no, mira, es que aquí hay algo mal escrito, no, es que tienes que cambiar esto, no, es que mira, es que no me gusta mucho aquí, puedes hacerlo diferente o puedes cambiar el color o que mira, eso se ve raro, volverlo a hacer. Y creo que eso es lo que toma el doble de tiempo, ya que al menos con la tesis yo tenía total libertad para hacer las páginas, digamos, yo hacía dibujo y si me parecía bien lo ponía. Aquí es totalmente distinto porque ya estás bajo el mando de alguien y él quiere un producto terminado que, digamos, pueda presentarse al público. Según tengo entendido, todavía no se ha publicado el cómic, eh, pero sí fue un trabajo bastante difícil, no lo puedo negar. Aquí, si bien intenté hacer como diferentes formatos, ya sea los personajes saliendo de los cuadros para darle un poco más de vida, digamos, a las páginas, porque es que literalmente casi todo eran fotografías que yo redibujaba de cierta forma. Y creo que quiero mostrar una página. Y uno de los problemas que noté mucho y es que muchas veces no toman en cuenta que un cómic, si bien es un medio narrativo, es un narrativo visual, son muchas imágenes. La imagen tiene mucha importancia, pero cuando te ponen tanto texto, siendo un reportaje y tienes que ponerlo todo porque hace parte de la investigación, es... Ay, esperen, voy a esperar un momentico que la perra se calle porque va a hacer mucho ruido ahorita. Em, Esta es la página más complicada que me tocó hacer para ese cómic, sobre todo porque, aparte de que me pedían muchos espacios que pintar con mucho detalle, me ponían mucho texto a la hora de hacer la página y fue una tortura, porque cuando hagan hacer un cómic, si algún día van a hacerlo, traten de que sea el texto lo más reducido posible, con que se pueda entender. Esto no se puede entender, digamos. Es muy difícil hacer un orden con tanta cosa en una sola página. Y como yo tenía un límite de páginas, no podía darme la libertad de hacerlo por, digamos, separarlo en 3 páginas, cosas así, ya que era parte de un contrato. Entonces, fue complicado, fue estresante. Digamos que se logró resolver, pero siempre hay que tener en cuenta eso. Digamos, la relación imagen-texto es muy importante para hacer un cómic. Si bien yo sigo aprendiendo, espera. Tranquilo, Juan. Sigamos que todos hemos tenido que vivir las clases así, las conferencias así. Hace parte del paisaje de la vida cotidiana. Eh, bueno, el último que quiero hablarles es ya del cómic personal. Eh, este es un proyecto que estoy ahorita empezando con la profesora Sandra. Es como un cómic autobiográfico de cierta manera, donde cuenta mi vida en relación con las artes, digamos, toda la experiencia que he tenido en las carreras y cómo ha sido mi percepción aparte como de ella. Aquí sí he tenido total libertad, digamos, a la hora de la expresión gráfica
Y quise darme libertad de, digamos, explorar cosas mucho más subjetivas, no tanto, digamos, directas, que tú entiendas esto qué será, esto por qué está así. Entonces, jugué mucho con las, digamos, los símbolos, las mariposas, las escaleras, los ojos, digamos, siempre he sido cuestionado mucho, digamos, no siempre es cuestionado a la hora de escoger arte o su diseño, ya que, digamos, no tengo una estabilidad, digamos, financiera, entonces no siempre tienes esos cuestionamientos de saber qué quieres hacer, de saber si vas a ir para arriba o hacia abajo. Entonces, algo que aprendí aquí de los otros trabajos es que como ya tengo una metodología más práctica en el orden, de hacer primero los bocetos, luego poner los textos desde el inicio para saber cómo acomodar las imágenes para que no se vea muy apeñuscado, muy, no sé. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Siempre tratar de que no haya mucho texto. Si bien uno se siente la necesidad de explicar todo y decir todo, tenemos que aprender, digamos, a sintetizar lo posible para que se entienda lo mejor. Y eso acompañarlo con las imágenes. Ya uno estoy en ese proceso, digamos, de aprender a narrar con imágenes, porque es muy complicado. Uno no piensa que es fácil, como simplemente escribir, pero no, es totalmente un mundo diferente. Hacer entender a una historia con imágenes es como un mundo distinto al que uno está acostumbrado y que desgraciadamente tienes que aprenderlo tú solo, ya sea por cursos, porque creo que al menos ahorita no hay como una carrera especializada en esto, no sé, no tengo como ese conocimiento ahorita. Pero es un mundo que, pues, si vas a entrar o si quieres practicar, requiere mucha paciencia, mucho trabajo, mucha imaginación también. Y pues ya acabamos esto. No sé qué decir. Juan, muchas gracias por la presentación. Pues digamos que a partir de este momento le doy apertura a las preguntas, las personas que quieran participar y quieran conversar contigo, un poco como para ir calentando motores frente a ese diálogo. Pues tú hablabas, digamos que tú nos mostrabas en paralelo dos circunstancias muy especiales y tiene que ver con la producción de ese cómic cuando eh, deriva de un compromiso laboral en el campo quizás más del diseño y el otro lado, el otro mundo, que es cuando tienes la libertad de producir tu cómic a partir de una convicción personal, por decirlo de alguna manera. Entonces allí, de alguna manera, mi pregunta es, ¿cómo resuelves tú esa dualidad? ¿Cierto? Es como que uno se levanta y dice, hoy me voy a poner el traje del diseño gráfico y voy a atender a este cliente, que no es un poco lo que suele suceder en el campo de las artes. Sí, en las artes visuales no es porque no tengamos clientes, pero sí tenemos una libertad expresiva y una cierta toma de decisiones que de pronto puede estar más coartada en el campo de ese compromiso laboral diseñador-cliente. ¿Cómo manejas tú esa dualidad? Porque además perteneces a los dos campos, a las artes visuales y al diseño. Tienes cerrado el micrófono. Sí, profe, me recuerda preguntas que se te Sí, cortó. cómo manejar esa dualidad? ¿Cómo lo manejas tú? Esa dualidad de hacer cómic como diseñador que tiene un encargo laboral y que le ponen unas pautas y le exigen unos compromisos, pero ese otro lado del mundo que es el cuando tú puedes hacer cómic como dibujante con esa libertad expresiva que de pronto encontramos más en el campo de las artes visuales. ¿Cómo manejas tú ese territorio de estar ahí en la mitad y hacer los dos? Bueno, al menos con, digamos, con el trabajo que hice para la Cueva de la Rata, que era el cómic, como el último que he presentado, que era de los colegios, no supe manejar, digamos, esa dualidad, ya que si bien hay que responder de, digamos, a una persona, a una empresa, el que te contrata con ciertos requerimientos y ciertas especificaciones para el trabajo y que de una cierta forma te limite tu expresión, digamos, ya sea estética o artística,
te sientes en un conflicto interno, al menos yo lo tuve, ya que nunca me sentí, digamos, totalmente a gusto a la hora de hacer el trabajo. Así que, por lo menos yo ahorita no he encontrado una manera de estar como estar en ese tipo de dualidad, ya que aparte de ese trabajo en ese tiempo, no hacía nada más, no hacía nada más. Entonces tal vez es esa parte del problema, y es que hay que diferenciar mucho un trabajo a tus proyectos personales, digamos algo más estable que te va a dar un cierto remuneración, algo ya más personal que digamos te equilibre en ese sentido. Pero creo que eso es digamos la manera más óptima, digamos, de afrontar este tipo de situaciones. Tal vez mi error fue en que solamente me encasillé en el trabajo y siempre me limité mucho, digamos, a sus pautas de que me exigían, que no fuera, digamos, de un estilo más como el mío, sino algo mucho más real, que sea más, digamos, mucho más como una fotografía. Entonces no es fácil, creo que cada uno tiene que aprender a lidiar con eso de alguna manera. De menos todavía no he como encontrado esa forma, pero creo que esa es como la respuesta que puedo darte ahorita. ¿Alguien más quiere participar? Pueden escribir la pregunta en el chat o pueden aperturar los micrófonos. Mientras la gente se anima a preguntarte, mmm, quiero preguntarte bueno, pues tú al principio cuando nos hablas de Tate Quieto, esto por supuesto lo enclavas en una relación investigación, guión, creación, educación, ¿sí? Eh, digamos que el hecho de haber estado amparado, ayudado, apoyado por los testimonios de los estudiantes, pues fue justamente eso, ¿cierto? Como un eje de trabajo importante allí, eh, porque la historia no era una ficción. Tú estabas casi que siendo un documentalista, un dibujante documentalista de esos testimonios. ¿Cómo fue la experiencia con los estudiantes? Digamos, ¿cómo fue ese llegar a los estudiantes y encararlos frente a un tema tan difícil como el acoso escolar, que todos sabemos que está ahí, a todos nos sucede el acoso escolar, pero ¿cómo enfrentaste tú esa experiencia, además para que los chicos quisieran participar y apoyarte en ese documentar desde el dibujo esa experiencia? Sí, de hecho, el trabajo principal de la tesis era un trabajo de investigación-creación. Yo añadí la educación, principalmente fue por la experiencia, digamos, como profesor que tuve a la hora de hacer las prácticas o las clases o actividades que hice con los estudiantes. Ya que durante la carrera de artes, por lo menos en mi tiempo, nunca tuve esa experiencia, digamos, de ir a un salón de clases o siquiera de saber cómo impartir una clase. Entonces, la experiencia fue, digamos, muy reveladora en el sentido de que si bien yo fui a un colegio afectado por la violencia, eran estudiantes que no eran, digamos, indisciplinados, por decirlo así. Eran chicos que estaban repitiendo curso, eran mayores de su edad, requería, digamos, para estar en cierto grado. Entonces eran estudiantes con problemas serios de casa, y que, digamos, a la hora de estar en un aula, pues no se toman mucho en serio la persona que está enfrente. Al menos en mi caso siempre tuve el apoyo de la profesora, que siempre me ayudó, digamos, en actividades o a mantener el orden. Y creo que de cierta forma eso fue una de las razones para que pude hacer las actividades, de que siempre hubo un orden o una persona de autoridad. Si bien, de cierta manera, Valeria está ahí, está en la mano. Ah, Tranquilo, termina tu respuesta y ya le damos la palabra a Valeria. vale. Si bien tuve ayuda de la profesora, sí hubo muchos estudiantes que, digamos, me seguían como las indicaciones de hacer las cosas, me pedían como consejos de cómo hacer tal cosa. Siempre va a haber el grupito de que no quiere hacer nada o hace recocha, pero creo que es como lo que uno siempre se espera al entrar a una hora de clase, o al menos en mi experiencia personal cuando era estudiante. Entonces, yo cuando fui a dar los talleres o las clases, iba con esa experiencia, mi experiencia de estudiante, no una experiencia de profesor. Y como la forma de afrontar las clases era esa, como me enseñaron a mí. Eh, Fue revelador en el sentido de que, digamos, yo al menos no sería capaz de dar clases en un colegio. Al menos no creo tener todavía ese tipo de, digamos, madurez en ese sentido. Ya que siento que de cierta forma ellos me veían como otro, como de ellos.
sea, muchos, o sea, yo, si bien yo tengo ya 26 años, soy, mi apariencia es bastante joven, digamos, en ese sentido. Entonces, cuando ven a personas, digamos, muy similares a ellos, no toman, no tienden a tomarlos, digamos, de una forma como en cuenta, por decirlo así, no sé. Entonces, las clases, los talleres, pues resultó bien, sí, resultaron bien. Todo fue, si bien hubo como momentos, digamos, de estrés o de que, ¿qué hago aquí? ¿Qué hacer? Creo que es algo que ya me esperaba. Eh, por eso pongo mucho parte de la educación, no simplemente por mi experiencia como profesor, sino, digamos, quería de alguna forma enseñarles a ellos algo, si bien no sea dibujo, sino también, digamos, una forma de expresarse, si ya sea escribiendo o dibujando. Si no tiene que ser bien el dibujo, la verdad es muy subjetivo. Entonces, ojalá ellos hayan aprendido algo. Yo me aprendí algo de ellos, tener mucha paciencia. Y también hubo momentos, creo que uno siempre ha visto ese profesor que siempre ha tenido problemas con el videobeam o con cosas así. Yo sufrí eso porque tenía que buscar parlantes, tenías que buscar una tela para presentar películas. Eso fue, bueno, ser profesores. Ya. Adelante, Valeria. Ya puedes activar el audio, Valeria. Listo, hola, buenas tardes. Quería preguntarle a Juan Manuel, pues como pensando un poco en el bullying, en el panorama actual de como la educación y todo esto, ¿cómo cree que podría aportar pues como tu trabajo a la escuela? Porque digamos desde mi experiencia, el bullying es como algo súper constante y hace parte de las dinámicas más naturalizadas del colegio. Entonces, pues yo pensaría que es muy importante como que eso fuera un tema del que se hablara recurrentemente y creo que por medio de tu trabajo se podría llegar a muchos espacios. Igual ahorita pues como que hay virtualidad, bueno, hay un montón de cosas que están interfiriendo, pero aún así esto puede incluso agravar estas situaciones de bullying. Entonces no sé si tú has pensado como en expandir un poco más ese proyecto o como simplemente desde lo gráfico aportar a la pedagogía en las escuelas pues con la temática del bullying. Sí, de hecho, inicialmente hemos planeado que el cómic se quedara en el colegio como parte de la biblioteca de la institución. Yo terminé el trabajo cuando ya había pandemia y creo que el colegio donde hice el trabajo lo demolieron, pero la idea principal era esa, como que por eso las historias son reales, pero son anónimas. O sea, nadie, yo me inventé los nombres, le cambié los nombres a todo, era porque para que no haya ningún tipo de discriminación, de cierto sentido. Y la idea era que apoyara de cierta forma como al... Creo que los colegios tienen siempre como un programa de acoso o de bullying, que bueno, siempre se limita mucho a charlas, a presentaciones. Entonces la idea era como que de cierta forma el libro les ayudara con una forma a entender o que vean los problemas que realmente pasan y que muchas veces se callan. Y eran, no eran como digamos en mi época que era simplemente pegar o molestarlo a uno, era como ya casos más serios, por decirlo así, algunos hasta de, es una violación. Entonces la idea era como esa, que de alguna forma ese libro ayudara a los estudiantes como a entender qué están haciendo mal, porque ellos saben que están haciendo mal. Ellos saben cuando están siendo hostigados, cuando hacen hostigación a los demás. Y de cierta forma no les importa, esa es la realidad, al menos en el colegio que yo estaba. Pero era como esperar que ese libro le ayudara a los más pequeños, por ejemplo, digamos, a concientizarse de alguna manera. Y sí, he tratado de que ese libro salga más. Lleva convocatorias, pues que todavía no ha salido. Sigo siempre como presentándolo.
Pero sí, a veces he pensado que me gustaría reformularlo de alguna manera ya un poco más actual. Siento que al ser el primero siempre tuve muchos errores, muchos tropiezos que pueden mejorarse ahorita. También con otro, no sé, digital y que pueda, digamos, ser un forma un poco más funcional. Ya a la hora virtual puede ser algo virtual, no tiene que ser algo físico. Entonces, esa es como la idea principal y que espero de alguna forma que nazca o produzca el cómic. Y ya. Por acá hay dos preguntas. Una de Jimena que dice, hola Juan Manuel, muchas gracias por compartir esta experiencia tan valiosa. Te quería preguntar cuáles fueron esas fuentes o autores que te ayudaron en el aprendizaje de este lenguaje. Ok, bueno. Desde un inicio, bueno, yo he sido muy empírico, la verdad. Desde que era muy chiquito, nunca, si tomaba referencia era de muñequitos, no, como que siempre he dibujado muy empíricamente. Y a la hora de, digamos, hacer el cómic como tal, no buscaba ilustradores, buscaba era más cómo narraban las historias. Eh, ahora mismo no me viene nada a la cabeza, lo siento. Te los puedo mandar después si quieres. Pero, a ver, uno, es que sé que hay, pero no me acuerdo ahorita. Creo que la verdad, nunca busqué en alguien como en específico. Yo siempre iba mirando cosas, como muchas cosas a la vez. Diferentes formas de narrar, no tanto dibujos como te digo yo, más como de cómo plantearte una escena, cómo poner los diálogos, cómo narrar. Si quieres después te lo mando o si la profesora me da el contacto de ella, yo se la puedo mandar después, porque ahorita mismo no me ocurre nadie, yo lo siento. Tranquilo, Juan. De hecho, vas a estar con el semillero dando la capacitación. Ahí también podemos suministrar ese material. Ah, bueno, entonces ahí. Bien. Hay otra pregunta de Luisa Martínez. Creo que con esa podemos cerrar. Dice, hola, muchas gracias por contarnos sus conocimientos sobre el cómic. Una pregunta, ¿algún consejo para la creación del guión gráfico o escrito para una historieta? ¿Cuál sería ese Vale. consejo? Ujú. Bueno, desde mi experiencia, desde, digamos, te voy a contar aquí hice Contate Quieto, que fue el trabajo de la tesis. Yo los guiones me basé mucho a la hora de las historias que ellos me daban. Ellos me daban las historias, yo sacaba algunas cosas y yo siempre me imaginaba qué pasaría en la situación de un niño, digamos, en ese entorno. Y basándome mucho también en mi experiencia como estudiante. Un consejo, como les dije, digamos, que les mostré las páginas que estaba llena de texto y es que hazlo lo más simple posible, lo más sintético. Y primero planteate una escena y tienes que marcarlo, digamos, página 1, escena 1, personaje tal, de color tal, está haciendo tal cosa, está haciendo una acción, por ejemplo, y abajo pones el nombre del personaje y pones lo que va a decir, cualquier cosa, hola, soy tal, bla, 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 y sigue así, sigue siempre ese esquema. Página, escena, personaje, y que está haciendo la acción y el diálogo. Y creo que yo me basaba mucho a la hora de dibujar, ¿sí? Muchas veces lo que hacía era dibujar y luego, mientras dibujaba, pensaba, este personaje puede decir tal cosa, y yo ponía. Entonces, como te digo, es muy empírico, al menos desde mi parte. Sé que hay una forma mucho más estricta de hacer un guión gráfico, pero creo que eso ya es mucho base de la experiencia de uno, de cómo se sienta más cómodo a la hora de hacerlo. Puedes encontrar guiones gráficos en internet muy fácilmente, digamos, formatos, pero creo que la única forma que tú sepas es haciéndolo tú misma, de saber cómo es tu forma más cómoda de hacerlo. Y ya.